Muy buenas tardes para todos los presentes, para todos a quien en este momento les empiece a llegar el directo de esta conferencia que traemos, como siempre, con la visión de dar un aporte a todos los buscadores de la sabiduría, a todos los interesados en la gnosis, en el gnosticismo, en los grandes conocimientos que se nos ha permitido recibir en estos momentos, en esta época, en esta vida. Y el tema que traemos para compartir con todos ustedes es un tema muy importante en el campo de los estudios gnósticos, en el camino espiritual, en la visión que debemos tener todos nosotros, en el desarrollo de nuestra propia vida interna para podernos guiar, para podernos orientar sin caer en el fanatismo, sin caer pues en aspectos que puedan bloquear nuestro camino, que nos puedan realmente desubicar de la verdadera visión que tiene la gnosis cuando la practicamos, cuando la vivimos. Así que a todos ustedes les damos una cordial bienvenida por parte de su amigo misionero de los estudios gnósticos, antropológicos, culturales, de esta filosofía de vida extraordinaria que todo ser humano puede vivir, puede practicar, si así lo quiere, si así lo anhela en su propio corazón. Traemos el tema titulado El dogma, las creencias, el miedo, y de cómo nos detenemos nosotros mismos en el desarrollo de la praxis, de la vivencia, de la gnosis, por falta de hacer una diferencia entre estos aspectos fundamentales que hoy por hoy se están convirtiendo realmente en eso, en nuestro propio camino. Una creencia, un dogma, un pensamiento que realmente no es el pensamiento que deberíamos tener nosotros como esoteristas, como practicantes, como buscadores de la verdadera luz que nos da la gnosis a través de los diferentes pasos que debemos realizar. Así que a todos les vamos dando una muy cordial bienvenida. Esperamos, como siempre, sus preguntas, sus aportes, que hagamos de este tema algo bien interesante, bien nutrido, y que toda persona que en posteridad vea esta conferencia realmente le sirva, le ayude para que podamos focalizar mejor la atención en el desarrollo de todo lo que es la gnosis en el camino particular individual. Comencemos analizando un poco qué es el dogma, para luego dar saludos, para luego pues darles a todos ustedes, como siempre, una palabra de ánimo, así como lo queremos nosotros, una palabra de entusiasmo en el camino, así como lo anhelamos cada día para seguir avanzando. Y por eso es fundamental hacer la diferencia de eso que se llama dogma. El dogma es un conjunto de ideas, de información que no pueden ser irrefutable, irrebatible, que se debe ver tal cual, de una forma literal, porque así fue enseñado, porque así fue entregado. Y si tú quieres hacer una modificación o quieres pensar diferente, pues te estarías saliendo de los límites. No se puede quebrantar, no se puede realmente salir de esos principios, de esos parámetros de enseñanza o de principios. Y esto es pues necesario que lo analicemos en la conferencia del día de hoy. Es muy importante que prestemos atención a las creencias y por eso quiero mucho que ustedes den sus aportes, porque no podemos continuar con una simple creencia y pensar de una forma literal que vamos muy bien en el camino cuando podemos estar bastante equivocados. Y esto conlleva, queridos hermanos del gnosticismo, al desarrollo de lo que sería el miedo, el temor. Y ese miedo es realmente una piedra en el zapato para que uno pueda seguir avanzando, para que uno pueda seguir creciendo en el camino de nuestra propia iniciación a nivel espiritual. Y esa es la causa del por qué no se vive, no se experimenta, no se hace la verdadera realidad en el camino gnóstico, a pesar de que tenemos tanta información, pero que no hemos realmente hecho nuestra propia experimentación auténtica, espiritual. Así que esperamos de verdad, como siempre, de corazón,
tener una muy buena relación con todos ustedes. Compartan este directo, háganlo llegar a personas que ustedes consideren que les pueda servir, que les pueda ayudar, a donde pueda este tema en directo llegar con todo el corazón. Por favor, compártanlo, porque nuestro anhelo es difundir el mensaje. Nos consideramos de esa manera, misionero en difusión de la doctrina, del mensaje, del quinto evangelio, pero muy abiertos a la búsqueda de la sabiduría, al aprendizaje y a la enseñanza, porque eso se llama realmente gnosis. Ahora, miren ustedes, por favor, antes de empezar el desarrollo, quiero que tengamos en cuenta unos pequeños saludos, ya nos están escribiendo por ahí. Vamos a saludarlos, pero para que ustedes se den cuenta que queremos una muy buena conexión, entrelazamiento con todos ustedes. Entonces vamos a saludar a los que ya están brindando el saludo, la bienvenida. Y por favor, muy atentos, porque comenzaremos de lleno el desarrollo de la conferencia en el día de hoy. ¿Qué saludos tenemos ya por ahí? Tenemos saludos de Anónimo, cordial saludo, profesor Enson, Lola García, bienvenido. Profesor, buenas tardes. Venus, profesor Valencia, buenas tardes. Raúl Montoya, saludos amigo, tiempo sin asomarme por aquí. Bienvenido Raúl, qué bueno poder saludarte y a todos, a Lupita, a todos los que nos brindan en esta tarde, bienvenidos y esperamos que tengan muchas preguntas para el tema del día de hoy, ¿ok? Bien, vamos a comenzar de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a ubicar unas palabras y esas palabras que vamos a ubicar es con el interés que hagamos una conexión, porque mi anhelo no es solo llegarle a la mente a ustedes, no, es poderles llegar al corazón, es poderles llegar a la conciencia, es poderles llegar a lo más profundo del ser y que cada quien, el que me está escuchando, tome lo que le considere, tome lo que le sirva, haga con esta información lo mejor para su vida y lo mejor para continuar adelante. Así que vamos, por favor, a hacer la lectura y luego pues iniciamos de lleno con el desarrollo del tema. Por favor, prestarle mucha atención a lo que se va a leer, porque esta información es muy base en el desarrollo de todo el tema. La religión del miedo alardea de que solo ella es la verdadera. Las demás son heréticas, impías, idólatras o demoníacas. De ese modo, refuerzan el fundamentalismo desde lo bélico, que considera enemigo a todo aquel que no reza por su libro sagrado, hasta lo sutil, como el que discrimina a los adeptos de otras tradiciones religiosas y sataniza a los que no siguen sus preceptos. La modernidad conquistó el Estado laico y la separó del poder político, el poder religioso. Sin embargo, hay poderes políticos travestidos del poder religioso, como la convicción yanqui del destino manifiesto, así como también hay poderes religiosos que se articulan para obtener los espacios políticos. Una religión no practica la tolerancia ni respeta la diversidad religiosa y que se niega a amar al que no reza su credo, sirve para ser desechada al fuego. Una religión que no respeta el derecho de los pobres y excluidos es, como dice Jesús, un sepulcro blanqueado. Y cuando esta religión llena de bellas palabras los oídos de los fieles, mientras limpia sus bolsillos en fragrante estelionato, no pasa de ser una cueva de ladrones. Esto es tomado de un artículo de Frei Beto del 2016. Con este artículo, con esta información que tiene mucha lógica, empezamos el desarrollo. Sabemos que todos los presentes que tenemos conocimiento de la sabiduría, se nos dijo algún día, eres imitatus, o sea, el que otros han puesto en el camino. Esfuérzate en llegar a adeptus, es decir, el que conquista la ciencia por sí mismo. En otras palabras, el dueño de sus obras, el maestro de su propio camino. Tenemos las huellas que nos han dejado los venerables maestros, en este caso, la doctrina, el quinto evangelio con el maestro Samael, huellas extraordinarias para nosotros seguir, pero no quiere decir
que esas huellas nos van a realizar si nosotros únicamente nos dedicamos a aplicar una doctrina en forma dogmática. Si empezamos a aplicar una doctrina únicamente con creencias, quien vive de las creencias, quien vive de una doctrina que se fija en fundamentos literal, o sea, donde solo debes caminar de esta forma, donde no puedes mirar más allá, donde todo lo que miras afuera es peligroso, es foráneo, es dañino, es perjudicial. Ojo, porque te pueden dañar, te pueden llevar por un camino equivocado, te pueden realmente poner en aprietos. Tengan mucho cuidado. Ojo, cuidado. Mire lo que puede sucederte. El karma se te puede venir encima. Puedes fracasar en la vida. Te puede ir muy mal. Vas a fracasar en el matrimonio, vas a fracasar en tus negocios, en tu vida, en todo lo que haces. Se te va a ir todo al piso. Te vas a convertir en una torre fulminada. Carta 16 del tarot. Y todo esto lo pueden ustedes escuchar, te lo pueden llegar a decir, lo puedes llegar realmente a vivenciar cuando tenemos un poquito de mente diferente, un poco de pensamiento diferente, un poco de conexión diferente con la doctrina, con la enseñanza. ¿Y saben por qué, queridos hermanos? Porque en estos momentos eso es lo que está sucediendo. Muchos de nosotros podemos estar tomando la doctrina, la enseñanza, el conocimiento, la luz en estos momentos de forma literal, de forma dogmática, haciendo creencias de que vamos bien cuando en el fondo no vamos muy bien, porque realmente la doctrina cuando se aplica de forma dogmática, cuando tú no la vivencias, no la experimentas en ti mismo, esa enseñanza se te convierte en un dogma. Y cuando uno se vuelve dogmático con la enseñanza, con la sabiduría que en esta vida se nos ha entregado, entonces comienzas a señalar a los demás, comienzas a señalar a otras cofradias, a otros grupos, a otras instituciones, a otras islas, como queramos denominar, pero comienzas a señalar a los demás y a decir, cuidado, porque son enseñanzas foráneas, tenga cuidado, porque están perdidos, ese no es maestro, ese es un falso maestro, está equivocado, ese señor se cayó, ese señor está por el camino que no es, ojo, cuidado. Y eso se llama dogma. Ahora tengan algo muy interesante aquí. Cuando una persona solo empieza a memorizar una información que recibe a nivel doctrinal, pero no lo vive, entonces esa enseñanza involuciona. ¿Por qué involuciona? Porque es una enseñanza que se acumula en el centro pensante y pasa al inconsciente. Y el inconsciente guarda a manera de memoria una información que realmente no se está viviendo, pero que queda muy fácil aplicarle esas verdades a otra persona. Y más aún, cuando uno ve cometer errores a una persona que puede ser un hermano del mismo camino espiritual, tú lo señalas y tú le dices, estás equivocado, mire, está cometiendo errores, está dormido. Y resulta que uno no sabe quién está más dormido, si el que está cometiendo el error o la persona que lo está señalando. Y el que señala y el que comete el error, en definitiva, los dos se encuentran con la conciencia dormida, pero el que señala es el que cree que realmente sabe mucho, cree que realmente está viviendo la doctrina, cree que puede juzgar, perseguir y señalar a sus hermanos del camino espiritual cuando realmente está perfectamente equivocado. Esa es la causa del por qué los dogmatismos han llevado a las guerras, han llevado a la persecución, han llevado a muchos seres humanos realmente a huir, a esconderse, a encontrarse en aprietos, a ser realmente anónimos en el camino. ¿Por qué? Porque se han encontrado que los mismos que él conocía son los mismos que hoy le persiguen y le señalan
y tratan de acabarle para que no continúe haciendo un legado, enseñando, para que continúe ayudando a la humanidad. ¿Por qué? Porque siempre aparecen los detractores de ese maestro, los detractores de ese ser que viene a hacer una obra en pos de la humanidad. Y eso nos lo muestra la historia en forma extraordinaria en estos momentos para que nosotros podamos aprender. Miren que todo lo que estamos hablando, sé que para muchos les va a producir tal vez una sonrisa, se pueden mofar o algunos podrán darme la razón, pero yo los invito a ustedes a hacer una reflexión. ¿Estamos realmente correctos en el camino? ¿O simplemente tú lo que estás llevando es un dogma y crees que esos dogmas y esas creencias te van a salvar, te van a revolucionar, te van a transformar en tu propia vida espiritual? ¿No crees que por falta de un análisis sincero podamos nosotros darnos cuenta que si no vivimos la gnosis, si no la practicamos, si no la experimentamos, si no la llevamos a los hechos, ¿no crees que esa gnosis se te está convirtiendo en un dogma, en una creencia? Y de creencias a nadie van a rescatar, de creencias nadie se puede liberar, de creencias nadie puede ser llevado a un éxodo, de creencias no se puede realmente conocer la verdad. Por eso dijo le preguntaron al Cristo, a ver, ¿cuál es la verdad? Y él guardó un profundo silencio. Le preguntaron al Buda, ¿cuál es la verdad, maestro? Y él dio la espalda y se retiró, porque la verdad es lo que el maestro nos dice, es la que se vive de momento en momento, de instante en instante, lo experimenta cada quien con su propia vida, con su propio trabajo espiritual. Y si uno no lo experimenta, si no lo practicamos, esas verdades que nos han entregado y que leemos en los libros se quedan literalmente siendo una creencia, siendo un dogma. En otras palabras, podríamos estar la mayor parte de nosotros en un camino de Pistis, tratando de salir de Icacia, pero nos quedamos en Pistis, que solo son creencias, fanatismos y formas de pensar muy intelectuales, pero que realmente no tienen la verdadera experiencia que se tiene que vivir a través de lo que es la gnosis. Y esta causa es lo que no permite que uno experimente la realidad, que uno experimente la verdad, que debe ser mi propia verdad, mi propio criterio, mi propia realidad, mi propia transformación, sin importar lo que digan los demás, sin importar cómo me ven, cómo me señalan, lo que dicen de mí, lo que piensan de mí, que lo digan, pero a mí me vale es que yo debo experimentar mi propia verdad, mis propios hechos de lo que es la doctrina, de lo que es la gnosis. De lo contrario, me voy a morir con la cabeza llena de creencias, pensando que apenas me muera, me van a llevar para el cielo porque he sido un niño bonito, pero que en realidad no he hecho nada, porque si no se experimenta la verdad no te hará libre. Quien experimenta la realidad, experimenta la verdad, y quien experimenta la verdad será libre, será rescatado, será ayudado. Entonces, no sé si ya tenemos alguna pregunta por ahí, porque mi anhelo es que ustedes den sus aportes, que ustedes hagan de este espacio una conexión con nosotros y que expresen si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero mi anhelo realmente es que todos hagamos conciencia real si es que queremos nuestro despertar, si es que verdaderamente queremos avanzar en nuestro propio camino espiritual. ¿Ya tenemos por ahí alguna pregunta, alguna duda? Bueno, 3 saluditos y una pregunta. Maggie Hernández, buenas tardes. María Martínez, profe, buenas tardes. Morelia Zaragoza, buenas tardes. Gracias, gracias. Venus pregunta, profesor Valencia, en relación a lo que está hablando del tema... ¿Me regalas un poquito más duro, por favor? Profesor Valencia, en relación a lo que está hablando del tema,
Si no practico la gnosis de manera científica, ¿estaría viviendo solamente un dogma? Total. Para la persona que está haciendo la pregunta, si no hacemos de la gnosis una vivencia científica, no estaríamos realmente experimentando la verdad. Tengan en cuenta ustedes que la gnosis nos dice ciencia. La ciencia es el arte del estudio, de la investigación, de la comprobación, de lo que tú experimentas contigo mismo, la verdad. Si no se practica, eso se convierte en un dogma. Si tú no vives lo que estás aprendiendo, lo que te están enseñando, Venus, vamos realmente por un camino muy lento, porque es un camino únicamente de tomarte la gnosis literal, de tomarte la gnosis con creencias, pero que no se está viviendo la ciencia gnóstica. Y la ciencia gnóstica se vive a través de los hechos. Cada quien, en el nivel que tenemos de conciencia, nos toca experimentarlo en los hechos para que esa enseñanza se me vuelva una verdad, y es la verdad científica mía, particular, individual. Creo que te he completado la pregunta, ¿verdad? Si nosotros no pasamos de el dogma gnóstico, de la creencia gnóstica, a una verdad real, a un experimento real, si no practicamos los 3 factores de la revolución de la conciencia de forma real, nosotros realmente estamos en pañales, porque la gnosis no es la creencia, la gnosis no es el dogma, aunque a nosotros se nos ha inculcado parte de esa creencia y parte de ese dogma. ¿Y por qué lo digo? Porque lo he tenido que vivir en mi propia vida, y cuando uno solamente camina porque otros caminan, habla de lo mismo que otros hablan, repite las mismas cosas, habla en lo mismo en las conferencias, repite las mismas enseñanzas, y la gente tiene que aceptar eso. Y lo peor, el día que una persona dice algo diferente, el día que ese hermano dice, pero ¿por qué no se explica algo más allá? ¿Por qué no nos dan una mejor claridad? ¿Por qué no nos dicen algo que nos mueva, que nos haga revolucionarnos? Entonces ese día a ese hermano se le calla, se le pone en silencio y se le dice, creemos que tú estás leyendo, estudiando enseñanzas foráneas, y esto es muy peligroso. Así que, hermano, tranquilícese, relájese, porque nosotros enseñamos es de esta manera y es así. O sea, literal, dogmático, y de aquí no se puede modificar, no se puede cambiar, aunque en la gnosis, como ustedes ya bien lo saben, tenemos ciencia, arte, religión, filosofía, antropología, alquimia, cábala, tarot, astrología. Tenemos toda una cantidad de materias de esoterismo, de ocultismo, de hermetismo extraordinario que se debe estudiar y que se debe enseñar a los hermanos en el camino, para que esos hermanos, cada quien encuentre su particularidad, cada hermano encuentre su razón de ser, su propio rasgo esotérico, y lo ponga en práctica y se abra paso en el camino, se abra paso en su vida espiritual. A ver qué tenemos por ahí, porque el tiempo corre. Dice Venus, sí, gracias. ¿Cómo hago para ver que lo que me enseñan es verdad? Para uno saber que lo que le enseñan es verdad, realmente lo que vale la pena es practicarlo, porque del dicho al hecho es mucho trecho. Si no practico, esa verdad que me están dando no es la verdad, porque me están repitiendo lo mismo de los libros. Yo necesito tomar esa información y hacer mi propia verdad a través de la práctica que la gnosis me enseña. Todos nosotros necesitamos desarrollar nuestra propia particularidad en la práctica, en la meditación, en la vocalización, en las runas, en técnicas que el maestro da. Cada quien debe buscar la suya y hacer el experimento para que lo pueda vivenciar, para que pueda vivir esa verdad. O de lo contrario, seguimos y seguiremos durante muchos años siendo unos creídos que estamos en la doctrina salvadora,
que estamos en el auténtico camino, que es la verdad, la gnosis, que fuera de la gnosis no hay más. Pero ¿qué hacemos si podemos estar repitiendo el mismo patrón de información que tiene un hermano cristiano? Porque el hermano cristiano, con su conocimiento y su sabiduría, él dice que su religión es la única y que es la que lo va a rescatar y es la verdad, porque creen tal cual como está literal las Sagradas Escrituras y las enseñanzas del Cristo. ¿Quién lo saca de ahí? E igual nos está ocurriendo a nosotros. Tenemos una sabiduría que la estamos practicando así, en el nivel de conciencia de pistis. No queremos pasar al nivel de conciencia dianoico. No queremos pasar al nivel de conciencia de nous, de la conciencia superlativa del ser. No queremos usar el estado de conciencia dianoico. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer realmente examen de conciencia, tenemos que trabajar en la experimentación, tenemos que picar con cincel y martillo para encontrar la verdad que oculta esa enseñanza, que es la verdad que yo debo experimentar para poder despertar en mí mismo. Como no quiero hacer ese trabajo, entonces me quedo solo en el estado de conciencia de pistis, con los peligros de seguir siendo el mismo personaje de siempre en eicasia, o sea, estados de conciencia profundamente dormidos, más cuando nosotros nos gusta que nos manipulen o que nos manejen y que nos digan por dónde coger. ¿Y es por qué? Porque no quieres hacer tu propio camino, no quieres engancharte en tu propia verdad. Dime. Hay una pregunta de Fernando Henao. Dice, ¿por qué se dice cuando uno cree que va bien, va mal, y cuando estamos mal, nos está yendo bien en el camino esotérico? Muy importante la pregunta que nos hace Fernando. Claro. Querido Fernando, ten en cuenta que hay veces en la vida que uno se ve pasando por unas crisis terribles, por situaciones muy complejas. Es ese mago que algún día inició como el loco del tarot y va en su avance, va en su camino, y en la carta número 9 del tarot es ese caminante, es ese eremita, es ese hombre o esa mujer que aunque va por un desierto y el viento lleno de arena tapa sus ojos y todo el camino está lleno de tinieblas, él lleva una pequeña luz en su mano y esa pequeña luz de la conciencia, de la luz del ser, le dice, sigue, ánimo, pero aquí físicamente la está pasando muy difícil y piensa que va muy mal en el camino, pero resulta que va muy bien porque así lo quiere el ser. Y en ocasiones uno se la está pasando de fiestas, con dinero en el bolsillo, comprando, viajando, y todo el mundo le da palmaditas en el hombro. Y uno piensa que va muy bien, pero puede ser que en el fondo va muy mal, va equivocadamente. Entonces, por esa es la causa que nosotros estamos buscando con esta conferencia, que cada quien luchemos por realmente conectar con la fuente y que veamos si realmente estamos comprometidos o estamos viviendo una gnosis o nos están imponiendo una gnosis dogmática, literal. Solo es una creencia que no nos permite ver más allá y nos controlan para que no veas más allá. Y el día que ese hermano quiere ver más allá, porque él es el ermitaño de su propio camino, él es el navegante, o sea, él es el argonauta interior. El día que él quiere ver más allá, entonces lo pueden opacar o lo pueden silenciar o le pueden decir, cuidado, hermano, se puede perder usted, se puede ir por malos caminos, tenga cuidado. Y ahí aparecen los metemiedos que nos habla el maestro Samael. Cuando alguien se quiere revolucionar, aparecen los metemiedos. Así que, Fernando, vamos para adelante porque realmente Dios está con nosotros, el ser nos ayuda. Dígame. En esta pregunta que hizo Fernando,
igual las cosas no se pueden tomar literal ni pensar siempre que se va bien o que se va mal, sino lo importante es seguir haciendo pues como el máximo esfuerzo de uno. Si en su corazón siente que está haciendo bien las cosas, siga. Pero si en el fondo sabe que no está trabajando con su energía, que no transmuta la energía, que está cometiendo errores, pues ahí los hechos se lo demuestran que lo que está sintiendo sí está mal. O sea, que va mal. Pero si está luchando por la castidad, por la muerte del ego y le sirve a la humanidad, ánimo y sigamos para adelante, que Dios se encarga del resto. Otra pregunta. Dígame. Dice Anónimo, con lo que he escuchado, ¿hemos vivido la gnosis de manera de creencia? ¿Cómo hacer para saberlo? Sí. Cuando uno vive de creencias es porque se da cuenta que después de tantos años no ha avanzado nada. Cuando uno vive de creencias, pasan los meses y pasan los años y no siente casi impulso, revolución interna. Siempre está lleno de miedo, siempre está lleno de temores. Siempre duda para tomar una decisión. Siempre duda para decir, me comprometo. Siempre está posponiendo el trabajo, las prácticas. Eso lo dice todo. Ahí no lo demuestran los hechos. Creo que hemos contestado la pregunta. ¿Alguna otra? Sí, dice Maggie Hernández. Diga. ¿Se puede decir que cada quien tiene su verdad de acuerdo a la práctica de cada persona? Total. Para la que nos comparte su pregunta, si nosotros no vivimos la gnosis, no hacemos nuestra propia verdad. Quien no hace su propia verdad está sometido a que otros piensen por ti, hablen por ti y te digan qué es lo que hay que hacer, y nunca experimentarás la verdadera razón de ser, de sentir el impulso del ser. ¿Por qué? Porque tiene miedo de lo que otros puedan decir o pensar, o de qué te van a hacer si tú tomas unas decisiones, y esa es la causa de por qué uno no experimenta su propia verdad. Dice el maestro que la verdad os hará libres. Leía en el Pistisofía este fin de semana, la verdad y la bondad se besaron y surgió el amor y la fe que van en el camino de todos nosotros. Si nosotros no tenemos la verdad, no seremos libres de nosotros mismos. Si no tenemos fe, no vamos realmente a conectar con el camino espiritual. Si no tenemos la bondad de Dios para con nosotros, la misericordia de Dios, pues es muy difícil, porque no podemos hacer nuestra propia voluntad, no tenemos cómo movernos si queremos hacer lo que nosotros queramos, si no es la voluntad del Padre. Bien, ¿alguna otra duda? Pregunta, bueno, dice Julián Hernández, bendecida tarde, maestro, muchas gracias por su aporte, excelente conferencia. Dice Perla Amaya, ya empecé a salir antes del amanecer a hacer mis prácticas. Bien. Tiene ella una pregunta, dice, van 3 veces que una ex de un novio ataca con brujería, y en esas veces un perro mío agarra algo y muere feo, profesor. ¿Qué se hace ahí? Pues tengamos en cuenta que esto que tú nos estás compartiendo tiene mucho que ver con la carta número 18 del tarot. La carta del 18 es la luna. La carta número 18 del tarot es el inconsciente. Y en el inconsciente viven los perros que viven prestos a atacar. Enemigos ocultos. Y los enemigos ocultos están en cualquier lado. Los que llevamos dentro y los que están afuera. Por eso tenemos que tratar de estar muy sigilosos, muy atentos y estar siempre pidiéndole al ser protección, ayuda. Estar cerrándonos siempre, porque las fuerzas que no quieren que uno avance están ahí al ladito y ponen a personas para que se conviertan en enemigos nuestros. O sea, que a esas personas las llenan de cierta impulso, de cierta necesidad
para que arremetan contra nosotros. Así que tenemos que estar muy cuidadosos. Cuando más comprometidos estamos a nivel espiritual, más se vuelve como peligroso esto. Y se lo digo con experiencia propia. Esta persona que está al frente de ustedes, que siempre con cariño compartimos, sin importar de qué institución, cofradia, grupo, iglesia, no me importa donde la persona pertenezca, allá está bien. Pero muchas veces me he tenido que sentir, o me han hecho sentir, subestimado, despreciado, señalado, criticado por los perros que aparecen en la carta 18 del tarot y que trabajan a nivel inconsciente, a nivel consciente, para tratar de desacreditarme y bajarme el impulso para que no comparta, para que no enseñe, para que no lleve las conferencias, lo que hacemos por las redes sociales. Y nosotros realmente lo que hemos tenido que hacer es seguir adelante y pedirle a Dios ayuda, porque aunque dicen que son del camino, dicen que son del gnosticismo, pero todo lo que hacen desdice totalmente. ¿Por qué? Porque se toman la doctrina de forma literal, dogmática, y por eso es que atacan a los que no quieren, atacan a las personas que consideran ellos que no es verdaderamente la enseñanza que ellos practican, entonces lo señalan y dicen de que lo que esa persona enseña es equivocado, es falso, no le crean. Y lastimosamente son los mismos hermanos del camino. Así que tengan mucho cuidado. Si tú sientes las ganas de echar para adelante, hágale, ¿sí? Pero no te quedes siendo manipulado por otro, porque el que se queda siendo manipulado se vuelve un dogma, la enseñanza, se quedas en una creencia y nunca experimentarás realmente tu propia verdad. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Dime. Uno podría pensar que si uno llega a ir mal en el camino, detenerse y no seguir trabajando porque otra persona lo ataca, así como usted estaba diciendo, digamos, en estos casos, lo mejor es hacer oídos sordos y seguir. Sí, uno tiene que seguir, uno tiene que continuar sin importar lo que otros piensen o crean de uno. Uno tiene que seguir, ¿ok? Sí, dice acá Venus. Dígame. ¿Cómo se podría diferenciar o conocer el miedo religioso? Para hacer diferenciación sobre el miedo religioso, ¿es la pregunta? Sí. Pues el miedo religioso es cuando a ti te están diciendo en la religión a la cual tú perteneces, al conocimiento al cual tú asistes, cuando te están diciendo, ojo, cuidado, no mires para allá, pecado, te podemos aplicar la norma, te podemos expulsar. Ojo que eso son enseñanzas foráneas. Dicen que es gnosis, pero eso no es gnosis. Gnosis es únicamente esto que enseñamos acá. Esto sí es gnosis. Allá, allá y allá, eso no es gnosis. Cuidado. De esa forma le meten a uno el miedo. Miedo religioso. Miedo espiritualista. Miedo doctrinal. Miedo de un camino que ni lo han vivido y no quieren que otro lo viva. No lo han experimentado y no quieren que otro experimente su propia verdad. Y lo peor es que hay tantos niveles de miedo. Miedo que te vas a morir, miedo que te vas a accidentar, miedo al karma, miedo que te vas a enfermar, miedo que te va a ir muy mal en la vida. Me gustaría, no sé, si alguien toca una pregunta sobre ese ámbito, sería muy bueno tocar un poquito, porque los miedos realmente no dejan caminar. Nosotros sabemos que a veces el miedo se necesita para salir huyendo. Es pues de hecho el instinto de conservación. El miedo te hace enfrentarte a ti mismo, enfrentarte contra tu oponente.
o simplemente te puedes quedar paralizado, ¿sí? No sabes qué hacer. Pero en este caso, a nosotros nos toca vencer el miedo, porque si no vencemos el miedo y nos dejamos que otro sea el que tome las decisiones de nuestra vida espiritual, pues es un miedo religioso. Y si tú vives con miedo, nunca experimentarás realmente tu propia vía crucis, tu propia verdad. Dígame. Dice Perla, gracias profesor. Y sí, diario, antes de esto soñaba diario con mis perros y no entendí. Muchas gracias, voy con todo. Mari Peralta dice buenas tardes, saludos. Maggie Hernández dice totalmente cierto, profesor. Okay. Raúl Montoya dice, el maestro Samael decía, y es la pura verdad, en las instituciones gnósticas salen como águilas y serpientes. Depende de las personas consagradas como miembros de una institución. Claro, en una institución uno ingresa para recibir una ayuda, para recibir una guiatura, pero tú no te puedes quedar en el gallinero siendo un águila que piensa como gallina. Si tú eres águila, tienes que tirarte al viento, tienes que lanzarte a volar por lo alto. Pero si tú eres águila, pero te crees en el fondo gallina, te quedarás comiendo maíz y las águilas salen a buscar su propia comida, a cazarla. Esta es la causa de por qué muchos hermanos se quedan en el gallinero por miedo, por temor, por dogma, por creencia, y no toman la decisión porque siempre los están atajando. Y debe tomar decisión porque si tú eres un águila, debes volar muy alto, debes engancharte con los cielos, con los vientos, y no quedarte allá abajito consumiendo maicito y esperar que pasen los años para que te vuelvas un gallo, una gallina viejo y luego morir sin verdaderamente haber vivido lo que sentías en el corazón de lo que podías dar en ti mismo. Dígame. Dice Perla, para adelante con todo y miedo, eso hago yo. Dice Anónimo, ¿qué me podría explicar del karma? ¿Es un castigo o nos podemos librar de él? Muy interesante la pregunta que me está haciendo Anónimo. Creo que ya había estado en otros temas. El compañero tiene mucha lógica porque, mire, el karma es una forma, disculpen ustedes, es una forma de gancho con el cual se está manejando la mente, las emociones, se está manejando el inconsciente, se está manejando a unas personas. Porque cuando a uno le están diciendo en una doctrina, en una cofradia, karma por esto, karma por lo otro, el karma lo persigue, por karma está así, por karma está enfermo, por karma está llevado, por karma le va muy mal. Es que es una prueba de tierra que lleva 3 años, eso es karma, y es que el karma mire cómo lo tiene arrinconado, cómo lo tiene llevado. ¿Y saben qué es eso? Yo lo aprendí en mi propia vida, ¿y sabe qué quiere decir eso? Eso se llama crueldad. Eso se llama perversidad por parte de los mismos hermanos del camino espiritualista, que en vez de ayudar a ese hermano, en vez de orientarlo, de echarle la mano, lo único que hacen es señalarlo y decirle, está pagando karma. Mire cómo está llevado por los pecados que comete, por lo mal que se comporta. Mire cómo lo tiene el karma. A mí me decían en algún momento, mire cómo lo tiene el karma. ¿Por qué? Porque me abrí paso, porque estoy trabajando de la forma como trabajo, porque me he abierto paso solo, porque no me detengo y pido a Dios, a mi ser, que me lleve, que me continúe en este camino así como voy, y cada día hay que hacer más. Entonces, esas personas, cuando lo ven a uno en la mala, le dicen, mire el karma. Pero cuando lo ven que está funcionando, que las cosas le están dando, entonces dicen, ah, mire, está negociando con la gnosis. O sea, los enemigos, los detractores, especialmente esa gente que uno conocía de la cofradia a la cual perteneció,
tiene que buscar argumentos para que otras personas no miren lo que tú haces. Me han visto salir por las calles, regalar libros, dar conferencias. Y cuando los hermanos me llaman y me dicen, Edison, ¿cómo le puedo ahí colaborar? Me dicen después, ¿cómo le parece que de allá de ese lugar me están diciendo que lo que usted enseña no es gnosis? Que no me colabore, que no me dé ninguna ayuda para sacar volantes y libros, que lo que yo enseño no es gnosis. ¿Por qué? Porque quieren tener controlado a un grupo. Pero les digo algo, de ese grupo alguien se levanta, alguien saca la cabeza y ese hermano echa para adelante porque comprende su camino. Tengamos en cuenta que la gnosis, cuando se practica haciendo una educación intelectual real, cada quien encuentra su propia vía. Pero cuando tú metes en la mente solo creencias y solo te manejas porque te impulsan, porque te mueves, o sea, te dejas llevar y te dejas traer sin experimentar tu verdad, así vas a vivir toda la vida y nunca vas a conocer realmente que puedes dar más, que puedes experimentar más, que puedes despertar un poco más, que puedes hacer de la gnosis una verdad tuya y no la verdad de otros, porque la verdad de otros ya se ha hecho. Nos toca nuestra propia verdad. Y cuando a una persona le dicen, es que es prueba de tierra, es que el karma lo tiene así, pues sepan ustedes que el maestro Samael dice, bendito sea el karma. Bendito el karma porque se puede pagar, se puede negociar. O sea, el karma no es malo, hermanos. ¿Quién dijo que el karma es malo? El karma puede ser negociable. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dediquémonos a bañarnos con las aguas, con la sangre del cordero. Dice el maestro, transmute la energía. Salga a las calles, enseñe la gnosis a la humanidad. Difunda el mensaje. Dele muerte al ego. Y de esa forma tú pagas el karma, tú pagas las deudas que tienes. Dele de comer al hambriento, dele de vestir al desnudo, enséñele al que no sabe. Haga obras de misericordia todas las que pueda. Visite enfermos, dele una medicina a un enfermo. Y de esa forma, bendito sea el karma porque se puede pagar, se puede negociar con buenas obras. Pero cuando a uno le están diciendo, eso es karma, está endeudado, mire cómo lo tiene el karma, mire cómo está llevado, está grave. El karma es sufrimiento, el karma es enfermedad, el karma es dolor. Pero no le dicen a la persona cómo lo ayudamos, cómo le orientamos para que esa persona haga conciencia de que el karma se puede pagar con buenas obras y que puede seguir avanzando en su camino espiritual. El maestro Samael dice, el karma es negociable y quien paga el karma, si no me lo creen, lean el sagrado libro de Epistisofía. Quien paga karma hace destino, porque la humanidad no tiene destino, tiene ley de accidentes, ley de recurrencias. Volvemos a los mismos encuentros, pero quien quiera tener verdaderamente el destino de su vida espiritual es aquel que empieza a pagar el karma con obras, con hechos, y el destino se le abre, el destino se hace, el destino se le ilumina. Y ese destino que nosotros vamos haciendo es el destino que lleva la senda del filo de la navaja, con peligros por dentro y por fuera. Pero es el destino que se va labrando en el camino espiritual, un destino que está siendo guiado por el ser, por la Divina Madre Kundalini, por el Cristo, por el Espíritu Santo y por las ayudas que vienen de los venerables maestros de la Logia Blanca. Entonces, ¿dónde queda que a toda hora nos estén llenando de miedo sobre el karma? El karma es una medicina que se puede pagar. Lo que pasa es que nadie quiere pagar. Y el que no paga con obras, paga con dolor. Pero si nosotros hacemos obras en beneficio de la humanidad, cancelamos nuestros karmas y se nos despeja el camino
y hacemos el destino, o empezamos a formar, a crear el destino para la obra que nosotros estamos siendo llamados. Dígame. Dice Raúl Montoya, es lamentable y es normal en estos tiempos. Son pocos los que se autorrealizan. Dice Raúl Montoya, el que vive de creencias vive de sueños. No, dormidos, nunca vamos a despertar. Jamás despertaremos, y me le uno a esas palabras de Raúl, nunca despertaremos si estamos llenos de creencias y de dogmatismos, pensando que estamos bien cuando en realidad vamos mal, y somos sino marionetas que nos manejan otros y no tenemos capacidad de tomar decisiones. Pienso yo que al, digamos, asistir a un santuario, a ciertos rituales, conferencias, aportar para el mantenimiento, sostenimiento de algún lugar. Es una ayuda. Es una ayuda, pero digamos, para nosotros no es una ayuda porque si solamente nos vamos a sostener de eso, no estamos haciendo nada, porque solamente nos dedicamos a hacer esos hermanitos de ritual, solamente en rituales y ya el resto pues no se practica, se vive una vida normal, o como en muchas partes se hacen, digamos, ciertos tipos de prácticas, como por decirlo, se deja de comer carne en determinados días de Semana Santa, pero el resto de la vida, el resto del tiempo tienen un comportamiento normal, son mala gente, chismosos, metidos, ofenden, toman. O sea, no vivimos realmente lo que hablamos. Exacto. Es que mire, lo que ella está diciendo tiene lógica. ¿Por qué a uno se le vuelve la doctrina un dogma, una creencia? Se le convierte a uno realmente en no una verdad. ¿Sabe por qué? Ella pone unos ejemplos, pero yo le pongo mis ejemplos. ¿Qué pasa con los 3 factores de revolución de conciencia? ¿Qué sucede con ellos? ¿Qué pasa? Se han convertido en un dogma. Los 3 factores de revolución de conciencia en el camino se han convertido en una creencia. Si uno no vive la castidad científica, si tú no transmutas el ens semenis, o la mujer no transmuta ese vitriolo maleable, esa energía creadora, eso es un dogma, eso es una creencia. Y uno le puede hablar a la gente que la gnosis enseña la castidad científica, la transmutación. Pero si no la vives, si no la vivo, es una creencia, es un dogma. De ahí no pasamos. Y ahí sí, como dice el maestro Samael, en uno de sus libros, dice, físicamente existía un muy buen señor, sacerdote, director de un grupo, de una orden gnóstica. Pero resulta que él le decía a todo mundo que había que transmutar la energía, que debíamos ser castos. Y un día cualquiera ese señor falleció, desencarnó. Y el maestro quiso saber de ese buen amigo dónde estaba, porque era una excelente persona. Y cuando lo encontró, dice que lo vio como una sombra, frío. Y se dio cuenta que él nunca practicó la castidad, nunca practicó la transmutación. Pero le decía a las gentes que había que transmutar, que había que mutar la energía. Pero nunca lo hacía, nunca lo practicaba, aunque tenía a su esposa sacerdotisa, nunca lo hizo. Y eso fue engaño. Se murió y estaba frío, un espectro, un fantasma. Y cuando el maestro quiso decirle que estaba muerto, hacerle despertar, fue imposible. No pudo despertar, dormido profundamente. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer de el factor de la revolución de la conciencia, la castidad, en un dogma, en una creencia, mas nunca se practica, nunca se vive. Y así mismo sucede con la muerte psicológica. Nosotros hablamos de matar el ego, pero nunca lo eliminamos, nunca pedimos a la Madre Divina que lo desintegre, nunca le pedimos a la Madre Divina que lo destruya. ¿O no es así? Un dogma, es una creencia. Hablamos de servicio a la humanidad.
y no compartes nada a la humanidad, no le ayudas a nadie, solo piensas en ti. Tienes el mensaje y no lo enseñas, no lo instruyes a nadie, no le hablas a las personas de la gnosis, no le dices a la gente que existe esta doctrina. Te da pena, tienes temor de qué dirán, de que te van a señalar, que van a hablar mal de ti, qué van a pensar si tú dices que estudias gnosis. Eso es un dogma, eso es una creencia sobre los 3 factores de revolución de conciencia. Es falso, no estamos haciendo lo que deberíamos hacer. Entonces, ¿qué sucede? 3 factores de revolución de conciencia que son un dogma. Y en el fondo, miedo, puro miedo. Y ese miedo no nos va a llevar a nosotros a ningún lugar. Por eso quisimos hacer esta conferencia para ver si nos concientizamos un poco, porque estamos viviendo una enseñanza que nos están entregando todos los días y la estamos haciendo una creencia más, un dogma más lleno de miedo, de que en cualquier momento me voy a morir, que en cualquier momento se viene la tercera guerra mundial, que en cualquier momento viene el fin del mundo, y se llena de miedos, y lo llenan de miedo para que no mire para otro lado, porque si mira para otro lado, peca. ¿Qué dice por ahí? A ver, porque el tiempo se nos va. Dice María Torres, buenas tardes, saludos desde Ecuador. Anónimo. Mucho gusto. Dice muchas gracias por sus maravillosas respuestas. Raúl Montoya, les recomiendo vivir las prácticas de forma diaria todos. Soy miembro de la institución gnóstica por la gracia de la divinidad y el venerable maestro Samael Aún Weor. Perla Amaya dice, el karma en este punto que voy, no sé si sea o no, pero lo entiendo como una consecuencia y algo en que trabajar o mejorar para corregir y cambiar. Muy bien. Karina Rengifo, hola hermano Edinson, saludos desde Jumbo Valle. Pina López, por favor, leer mi mensaje, gracias. ¿Cuál es el mensaje de Pina? No lo encuentro ya. Bueno, mientras encontramos el mensaje de Pina, ¿qué otra pregunta tenemos? Raúl Montoya, ruego a todos los que escriban pongan mucha atención al hermano Edinson, bendiciones. Dice Magali Hernández, excelente las explicaciones. Perla Amaya dice, no lo hacemos realmente. Anónimo dice, ¿cómo empiezo a hacer carne y sangre de los 3 factores de la revolución de conciencia en mi vida particular? Pues mi querido amigo, si eres casado, no perder la energía, transmutar con la mujer. Ahí está el matrimonio perfecto, ahí está alquimia sexual, ahí hay un libro extraordinario de enseñanza del maestro Lakshmi que se llama Alquimia 2, lo puedes descargar del internet. Ahí están las técnicas, orientaciones para uno practicar el factor del nacimiento. Démosle a la humanidad la gnosis, enseñémosle. Y lo mejor, si tú no puedes salir a la calle a enseñar la gnosis, si no puedes salir a entregar un volante, a regalar libros, ayuda en tu santuario, apoyen en sus santuarios, ayuden a otro misionero, ayuden al misionero de su cofradia para que él pueda tener los medios de coger un transporte, de salir a la calle. Ayúdenles a sacar volantes, a sacar libros, para que ese misionero pueda tener herramientas y tener con qué hacer difusión de la gnosis. No seamos tan duros de corazón. Si yo no puedo salir a la calle, pero hay otro que puede, entonces démosle volantes, démosle libros, démosles el pan a ese misionero para que pueda él sostenerse y pueda salir a entregar el mensaje. Démosle un plato de alimento, ayudemos al santuario al cual perteneces, ayuda a tu grupo a salir adelante, que eso se te viene en grande, en creces a tu propia vida. Dígame. A la señora Pina López no encontré ningún mensaje. No, no está. Okay. Para Fernando Henao dice, excelente conferencia, nos da una sacudida a cómo estamos de nivel de conciencia. Venus dice, en cuanto a la economía o bienes materiales, ¿qué me podría decir? Sobre la economía de los bienes materiales, lo único que le puedo decir es que a muchos, y me disculpan estas palabras que voy a decir,
porque mi interés no es ofender a nadie. Pero a muchos les manejan psicología de que ¿para qué tanto dinero? ¿Para qué propiedades? ¿Para qué vivir en la opulencia? ¿Que por qué estar pensando a toda hora en trabajar? Que lo que vale es la espiritualidad, que lo que vale es el alma, porque ya viene el Colubus, porque viene la Tercera Guerra Mundial, porque es el fin del mundo. Entonces vámonos para la montaña y metámonos en un hueco, porque en cualquier momento viene el Colubus. Así les hablan a mucha gente, ¿sí? No se necesita pensar en dinero ahora, se necesita es pensar en la espiritualidad. ¿Y qué pasa con esos hermanos? Si es hermano, disculpen ustedes, si es hermano que tiene dinerito por ahí, le entrega a un directivo, le entrega a una persona unos cuantos millones, una propiedad, esa persona la recibe, esa persona la acepta, sin importar si ya viene el Colubus, sin importar si ya viene la Tercera Guerra Mundial y esto se va a acabar. No, ese la recibe. Si usted le dice, mire, este viaje para que se vaya por varios países del mundo a conocer, ese se va por todos los países del mundo a conocer, sin importar si el mundo se va a acabar o no. ¿Por qué? Porque en este camino lastimosamente así es. Unos viven del bobo y eso es lo que está sucediendo. Así que el dinero no es malo, con el dinero puedes hacer misión, con el dinero puedes ayudar a otros, con el dinero dale una muy buena estabilidad a tu familia, dale estabilidad a tus hijos y invierte en la misión, ayuda al que pueda, porque el dinero no es malo. Simplemente no te quedes esclavizado, solo trabajando y te olvides de la espiritualidad. Aplica la gnosis y haga buenos negocios con el dinero en servir a otros, que eso se te reproduce en cantidad, se lo multiplican. ¿Por qué? Porque estás haciendo obras con hechos, con los recursos que Dios te ha dado. Así que eso no es malo. Malo es que tú le entregues tus recursos a una persona y que esa persona viva sabroso cuando tú estés pasando necesidad simplemente por la creencia de que el fin del mundo se llegó y que para qué tener una comodidad. Es lo que te puedo decir. Así que tengamos mucho cuidado de los vivos. Dígame. Profe, digamos, ahí es que trabajar y trabajar incansablemente por lograr lo que más se pueda de nuestro despertar de conciencia, pues obviamente teniendo en cuenta los tres factores de la revolución de la conciencia, ayudando al que más se puede ayudar y pues teniendo en cuenta de que si no practicamos en verdad solamente estamos viviendo un dogma, una mentira. Sí, podríamos decir que la conclusión de este tema es ese. Si uno no practica lo que el maestro nos enseña, lo que está en sus libros, si yo no lo hago carne y sangre en mí, es un dogma. Porque si yo no experimento mi verdad, o sea, si yo nunca tengo una experiencia astral, si nunca tengo un chispazo de conciencia, si nunca veo algo extraño a lo que se ve todos los días, si yo no experimento la castidad, la muerte del ego, si no salgo y doy servicio a la humanidad, acabando con mi egoísmo, pues realmente lo que estoy hablando aquí, lo que estaré viviendo es un dogma. Creencias que me han impuesto y que me han dicho, ¿lo aceptas o lo aceptas así? Y esto es inmodificable, no se puede modificar. Por eso se llama dogma. Y ese dogmatismo se vuelve tu creencia y así vives durante muchos años. Y el día que tú quieres decir, oye, creo que he estado dormido, creo que puedo hacer algo más. Entonces de una vez están diciendo, tranquilo, ¿qué quieres hacer? Cuidado, pilas. En estos momentos, las enseñanzas de grandes maestros las hacen ver como enseñanzas peligrosas, enseñanzas foráneas. Y los invito a ustedes, mire, observen la enseñanza del maestro Samael. Es una enseñanza que reúne cristianismo, sabiduría de Oriente, de la India, del Tíbet, reúne sabiduría de
todos estos grandes conocimientos, dinastías, como fue pues de hecho la Grecia antigua, sabiduría de Egipto, conocimiento de la antigua Roma, sabiduría que se conoce desde hace muchos siglos por los masones, porque han estudiado todos esos principios conectados con la sabiduría egipcia. El maestro Samael estudió para poder organizar lo que tenía que organizar para que nosotros tuviéramos una doctrina mucho más asequible para la revolución de la conciencia. Él tuvo que estudiar al maestro Huiracocha, a la maestra Blavatsky, a uno de sus discípulos como Rudolf Steiner, Max Heidel, el maestro Mario Rosso de Luna. Tuvo que estudiar al gran gurú, al maestro Sivananda, al mago jefa, Jorge Adón. El maestro Samael estudió incluso unos apartes del maestro de la India, que en este momento se me va un poquito el nombre, pero que estaba contemporáneo con el maestro Sivananda, y ese maestro, a ver si se me viene, a ver, lo tengo por aquí incluso en un cuadro, y ahí podríamos decirle a todos ustedes que, bueno, ahí llegó Paramahansa Yogananda, y él estudió a muchos, y a todos los analizó profundamente con el lupo de la conciencia, de la sabiduría, y supo quién daba un nivel real, blanco, verdadero de enseñanza. Y de alguno de ellos tomó enseñanzas maravillosas que luego le dio un vuelco, un nivel para entregarlo en la gnosis. Por eso es que al maestro Samael lo critican y dicen que tomó enseñanzas de aquí, tomó enseñanzas de allá, etcétera. Pero lo que no quieren ver los detractores es el nivel con el cual el maestro lo entrega, ¿sí? El nivel con el cual nos lo enseña. ¿Por qué? Porque él era un ocultista y tenía que estudiar a los ocultistas y tuvo que separar el humo del fuego, separar realmente los carbones dañinos de los verdaderos carbones llenos de fuego y de luz. Y por eso él dice, no estudien a Julano, no estudien a Pereceo, no lo recomiendo. Pero este señor, este maestro sí, y lo describe en sus libros cuando nombra a esos iniciados que les acabé de mencionar. Así que tengamos en cuenta que cuando a uno le están diciendo, ojo, peligroso, es falta de educación intelectual para que una persona aprenda a orientarse en el estudio de la sabiduría. El maestro Samael dice, hay que volver a estudiar los libros clásicos, pero con ojo avisor, sabiendo extraer de entre la letra que mata el espíritu que da vida. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Así nos dice el maestro. ¿Por qué? Porque él es la síntesis y él es el quinto evangelio, la quinta verdad, es la gnosis actualizada en esta época para todos los que estamos presentes y para todo aquel que irá rimando en los estudios gnósticos. Es realmente la gnosis que se practicó hace 2000 años, aquella gnosis de los antiguos esenios, aquella gnosis de los maestros que fueron perseguidos, de esos basilidianos que cargaban el medallón de Abraxas consigo mismo, los anillos de Abraxas, aquellos gnósticos que eran perseguidos por todas partes con el fin de destruirlos, acabarlos, de ponerlos realmente en destrucción, que desaparecieran del mapa. Y esos gnósticos que iban por las calles, que iban por los pueblos, por las colonias, que enseñaban el mensaje, esos gnósticos misioneros, instructores, esos paladines de esa época, ¿qué nos dice el maestro? Fueron los que siempre atajaron, y ciertos individuos, ciertos personajes de la religión y del gobierno salían a las calles, a los pueblos a decir, si por aquí vienen unos tales discípulos de un tal Señor Jesús el Cristo, no les creáis, cuidado, los quieren engañar,
se van a ir para el abismo, van a pecar. Eso es un sacrilegio. Y luego los cogían, los torturaban, les hacían cárcel, los envenenaban, los ponían en unos aprietos terribles y luego los asesinaban. A todos esos misioneros, paladines, instructores, a todos esos hombres y mujeres que se llamaban nazarenos y que servían a la doctrina, difundiendo el mensaje del Maestro Jesús, difundiendo la gnosis, eran realmente los perseguidos y exterminados. Hoy no se hace así, pero lastimosamente entre la misma cofradia nos perseguimos y nos señalamos y estamos por un camino del error. Por eso necesitamos predicar la doctrina del amor sin importar de qué institución eres y sin importar si la recibe el bueno o el malo. Lo que importa es entregarla. No importa que nos la tiren en los pies, lo que importa es entregar la gnosis. Esa es la misión en esta época. Ya vendrá el llamado de la conciencia de cada uno. Sí, el llamado para que una persona se acerque a un centro gnóstico es el impulso de Dios. Nosotros solo encarguémonos de entregar el mensaje y que Dios se encargue de llevar a esa persona a una primera cámara. Dice Heidi Tasaiko: claro, uno puede leer los libros y asombrarse, pero se tiene que practicar, si no es como si nada. Y lo de desterrar las doctrinas que nos han metido desde niños. Dice Venus: con años en la gnosis y me he dado cuenta que las mismas instituciones hacen que la gente se vuelva miedosa y que piensen que solo ellos dicen, que solo lo que ellos dicen es verdad y que el que piensa diferente es malo. Ahí está. Les decía a ustedes, por ejemplo, como nosotros estamos haciendo la misión y lo hacen ver peligroso para la gente de sus grupos. Y lo que hace Edison Valencia en la calle es peligroso, cuidado. Pero no son capaces de decirle a la gente, vamos a la calle a enseñar, vamos a revolucionarnos, vamos a entregarle el mensaje. Tú puedes ser misionero, tú puedes ser instructor, ¿sí? Pero si tú le dices cuánto necesitan, ojo, porque eso sí, estamos dispuestos a recibir, ¿verdad? Pero a la gente, al feligrés, al hermano, hay que orientarlo para que ese hermano encuentre su propio camino, se abra paso, se dé cuenta cuál es la gnosis verdadera en su propio corazón. O de lo contrario, ese hermano se queda siendo un creído y hace de la gnosis un dogma y nunca verdaderamente experimentará su propia verdad. Dígame, ya creo que... Dice María Martínez. Ya nos quedan unos minuticos. Así que cualquier otra pregunta que tengan, háganla ya para poderla contestar. María Martínez: sí, es verdad, profe. A mí me han dicho que tenga cuidado, que es un peligro, pero no presto atención a lo que dicen, le meten miedo a uno. Eso se llama miedo religioso. Aparte de ser miedo religioso, ¿saben qué más es eso? Celos religiosos. Ustedes saben que existen los celos conyugales, celos de novios, celos laborales, pero existen los celos religiosos. Y cuando una cofradia, institución, un grupo tiene el celo religioso, entonces trata de controlar y dominar las personas. Y si la persona mira un poquito por ahí y dice, ¿cómo le parece que vi una conferencia donde explicaban tan abierto, me dieron unas claves que nunca las había recibido, no lo había entendido hasta que vi esa conferencia? ¿Qué le dicen? Ojo, cuidado, porque eso no lo enseñamos aquí, ni tampoco está en las conferencias del maestro Samael. Ojo, cuidado, peligroso, enseñanza foránea, pilas con ese señor. Es lo mismo como cuando uno habla con un hermano cristiano. ¿Dónde está escrito en la Biblia eso? ¿Dónde lo dice? Eso que usted está hablando, ¿dónde lo dicen las escrituras? Si no me lo muestran las escrituras, no lo creo, no lo acepto. Y para mí eso es peligroso. Es algo igual. Estamos hablando del estado de conciencia de Pistis. No queremos pasar al autoanálisis, al autoestudio,
a la autoinvestigación, al arte, a la ciencia, a la filosofía de vida, a la ciencia de estudio profundo que lo hace dianoia, para que el nivel de conciencia se incremente cuando hacemos o experimentamos nuestra propia verdad, ya que cuando uno experimenta su propia verdad de lo que estudia, deja de ser un dogma y se convierte en una verdad. Si tú practicas lo que estás aprendiendo, experimentas, deja de ser un dogma, deja de ser creencias y te vuelves un convencido, te vuelves en una persona que verdaderamente vive las cosas, que no espera que te la cuenten, tú lo experimentas, esa es tu verdad. Por eso el maestro dice, la gnosis se vive de momento en momento y cada quien haga su propia verdad. Si no hace uno la verdad, uno será siempre manejado y manipulado por los demás. Y de ahí usted no pasa, nunca pasará de ahí. Entonces, ¿dónde queda cuando el maestro dice que usted puede ser iniciado en los misterios, que puede llegar a ser adeptus, maestro, que puede llegar a experimentar unas grandes verdades? ¿Cómo yo puedo experimentar verdades cuando yo solo soy una persona manipulada con la verdad de otro? Nunca lo podré lograr porque estoy siendo manejado porque otro me maneja y me controla y me dice cómo debo pensar. Y si pienso diferente, de una vez me catalogan de que dónde estoy metido, qué estoy viendo, a quién estoy siguiendo. Por favor, no me crean a mí, estudien al maestro. La gnosis reúne desde Oriente a Occidente la sabiduría. Y el maestro estudió a grandes maestros que se me quedaba uno. Eliphas Levi, ocultista, mago, esoterista, cabalista, sabio del tarot, conocedor de los misterios. El maestro Eliphas Levi. ¿Y qué nos dicen hoy? No estudie Eliphas Levi, ¿para qué? No se necesita. Y esa es la causa del por qué no se siente la necesidad de desarrollar la magia, el hermetismo, la filosofía oculta que nos enseña el maestro Eliphas Levi. Y el maestro Samael lo estudió, y incluso él habla cómo llegó al templo del maestro Eliphas Levi para preguntarle o para pedirle una ayuda. Y el maestro le puso una misión, le puso una tarea. Ve y busca y me traes cuál es el defecto más dañino, lo más malo que hay en el ser humano. Y el maestro Samael pasó buscando muchos días hasta que regresó al templo del maestro Eliphas Levi y le dijo: el odio, maestro. Y el maestro estaba convertido en un bebé. ¿Y qué dice el maestro? Él lo alzaba y lo movía y ese niño lloraba y él decía: maestro, dime. Entonces dice el maestro Samael: entendí, comprendí, se me iluminó la conciencia que hay que ser como niños, porque el maestro se le presentó como un niño. Entonces nos dicen: ¿cómo vas a estudiar a Eliphas Levi? ¿Cómo vas a estudiar al Huiracochas? Si esto ya estudia en la gnosis. Nos dicen: ¿cómo vas a estudiar o a tener entendimiento sobre Cornelio Agripa, un gran cabalista? Eso ya es para otra época, eso ya no es de ahora. Cuando el maestro nos habla de la magia natural, de la magia celeste, de la magia ceremonial y de la magia hermética. Entonces, ¿en qué quedamos cuando uno solamente se queda con ese instrumento que le ponen a los caballos aquí? Para que tú no mires para allá ni mires para acá, porque todo es pecado. Todo es pecado. No puedes mirar para ningún lado. Y el día que te quites eso, para poder ver con claridad, te lo vuelven a poner y te dicen: tenga cuidado, te van a engañar, enseñanzas foráneas, peligrosas, cuidado con ese señor. Y por eso es que nadie aprende a sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Y eso lo dice el maestro: aprende a sacar lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Eso se llama educación intelectual.
Vamos a ir concluyendo con las preguntas que tenemos ahí. Dice Perla Maya, ¿dónde busco los 4 evangelios para oración? Dice María Torres, 1000 gracias por su enseñanza. Gracias, gracias, gracias. Mucho gusto. Y Maggie Hernández dice, ¿qué hacer para superar lo que experimentaste en instituciones que fomentaban miedo, presión, etcétera? Abrirme paso. A mí me hicieron un favor muy grande. El favor más grande que me han hecho es ese poder estar haciendo lo que hoy hago por lo mismo. Y por eso lo puedo hablar con solvencia moral. Porque me hicieron un bien para poderme abrir paso y darme cuenta que podía dar mucho más. Y cada día me digo a mí mismo, si es la voluntad de Dios, quiero dar más. Sé que puedo dar más. Y me voy a seguir esforzando en dar más. Pero no me puedo quedar contento con el nivel que tengo. Y me interesa ni me importa de cómo me desprecian, me subestiman o me señalan, por ejemplo, en la institución a la cual pertenecí. O de cualquier lugar donde venga personas que dicen cosas. No me interesa a esas personas. Antes les deseo lo mejor en sus vidas. Pero me digo a mí mismo cada día, sé que puedo dar más. Puedo dar más. Tengo que dar más. Y si es la voluntad de Dios, seguiré dando más de mí hasta que Dios me lo permita. Pero no me puedo quedar pensando que voy bien y me quede, como dicen por ahí, plano en el mismo nivel. No, tengo que seguir más adelante. Debo continuar. Y así los invito a todos los presentes. No te conformes con tu nivel, con tu estado. No te conformes. Tú puedes dar mucho más. Tienes talento, tienes capacidades, tienes valores, tienes el impulso de Dios, tienes la sabiduría, tienes todo. Entonces, ánimo, demuéstrate que puedes dar mucho más. No te quedes ahí en una misma línea de saltos cuánticos. Recuerden que esto es una fila, una senda del filo de la navaja. Entonces, vamos derechito y cada quien, ojo, y esforcémonos que podemos dar más. ¿Sí? No nos quedemos quietos. Siempre tratemos de estar haciendo algo por nosotros y por la humanidad. Y que Dios decida qué va a hacer con nosotros. Pero yo sé que Dios siempre quiere hacer que nosotros le obedezcamos y que hagamos su santa voluntad. Y si nos pone en este camino es porque es la voluntad de Él y quiere que hagamos más. Entonces tenemos que siempre pensar, puedo más, voy a hacer más y me esforzaré cada día más. ¿Ok? Dice María Hernández, gracias infinitas. Mucho gusto. Heidi Tazaico dice, yo no digo que sigo a la gnosis, porque al toque dicen, eso es secta o es malo, te irás al infierno. Cada cual cree que la religión que sigue es la correcta y la defiende a veces sin investigar. Sí, claro, pero si no tienes unas bases fundamentales para el que me está compartiendo su sentir, si no tienes bases fundamentales dentro de los principios de la sabiduría, si crees que de pronto solo por allá hace todo, sin practicar los tres factores de revolución de conciencia del cual ya hablé, tampoco se hace nada. O sea, recordemos algo que esto se los compartiré más adelante y desde ya los invito, mire, hemos abierto un canal aparte de este que se llama Cábala, Tarot y Magia. Ya he estado compartiendo una información por ese canal y quiero que ustedes vayan a ese canal y si quieren suscríbanse porque en cualquier momento comienzo a compartir un curso que hemos hecho de Cábala, Tarot y Magia. Empiezo a compartir por ese canal solo sobre el tema de la Cábala. Si ustedes quieren, búsquenlo. Se llama en YouTube Cábala, Tarot y Magia. Y ahí van a encontrar unos videos que hemos subido de las letras hebreas. ¿Qué ocurre? Sí o sí se necesita afiliarse, pertenecer, unirse a una fuerza. Si realmente quiere comenzar el sendero, si realmente quiere comenzar el camino.
Porque el camino se inicia con el loco del tarot. Y luego pasas a entender los procedimientos del mago, para luego atravesar las dos columnas de la sabiduría y recibir posteriormente las bendiciones de la Divina Madre y recibir la sabiduría del Padre y tener la avalada o la ayuda de la ley para que te puedas ir despojando de las fuerzas hipnóticas que tiene el órgano contartiguador en nosotros y el ego, para que la Divina Madre Kundalini pueda guiarnos en el sendero de nuestro propio camino espiritual. Y de esa forma, Dios, nuestro ser, nos pueda montar en esos vehículos, en ese carro celeste, si así tenemos merecido. Y más, para que el fiel de la balanza se incline a favor de nosotros. O sea, que el ermitaño pueda caminar en medio de terribles tempestades, en medio de todo ese camino lleno de subidas y bajadas, montañas terribles, en ese desierto que le tapa los ojos un viento lleno de arena y tinieblas profundas. Para que pueda ser ayudado necesita sí o sí esa persona ser guiado, orientado, y tiene que comenzar. Pero si piensa que no necesita y piensa que solo y sin la ayuda incluso de los maestros, está perfectamente equivocado, porque el camino de todo maestro y todo iniciado siempre fue guiado por otros y cada quien encuentra su particularidad. ¿Ok? ¿Listo? Dice Mar y Cielo. Dígame. Ya Gracias por excelente cátedra. El profe Edinson explica muy bien. Siga adelante. Saludos desde Costa Rica. Gracias. Profe, pues acá para terminar, como dice usted, el maestro Samael decía que todas las religiones son perlas. Pero yo creo que en cada una de esas perlas siempre hay, como dicen por ahí, una manzana podrida que quiere aprovecharse de un pueblo. Entonces, que lo único que está en cada persona es vivirla. Ir haciendo su propio camino. Ir haciendo el camino y como decían, también dice una parte de la doctrina, no recuerdo en dónde, que dice, no digas todo lo que sabes. Ni te creas todo lo que dice. No tomes atajos. No tomes atajos. Sigue el camino. Entonces muchas veces las personas se quedan estancadas por miedo, muchas veces se quedan estancadas porque les prometen la salvación si dan económicamente, se quedan estancadas porque dicen, si usted se sale de aquí y se va para otro lado, está condenado. Puede perder su alma. Exacto. Entonces, pues, hay que encomendarnos a las divinidades y seguir adelante. Así es. Agradecemos a todos los presentes por su buena voluntad, por habernos acompañado. Repartan, compartan este directo para que otros den su punto de vista también. Y los esperamos en el próximo directo, que traeremos una conferencia muy interesante que la tenemos por ahí en desarrollo. Espero nos acompañen. Y un abrazo grande para todos ustedes, queridos hermanos, muy amable, y gracias por su buena voluntad de estar ahí. Nos veremos más adelantico y les deseo muchos éxitos donde quiera que se encuentren, para ustedes y sus familias, sus hogares y sus proyectos, ideas, para todo lo que ustedes quieren hacer también en su propio camino. Muchos éxitos. Recuerden, vayan al canal Cábala, Tarot y Magia, porque estaremos compartiendo pronto un curso que se ha realizado por ese canal y estamos compartiendo información exclusivamente sobre Cábala y lo seguiremos haciendo día a día mientras se nos dé el tiempo, para que se vaya nutriendo ese canal que está recién abierto, donde solo será información de la sabiduría de la Cábala, el tarot, la magia, y espero les sirva a todos ustedes. Un abrazo grande y les deseo muchos éxitos. Que la pasen muy, pero muy bien.